Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de compostaje en interiores. Detrás mío tengo uno de mis blatiterrarios en el que, bueno, pues tengo una población de insectos que están cumpliendo todas las normativas, no son especies invasoras, lógicamente. Se trata de insectos de varias especies, de tenebrios. También tengo Alphitobius, tengo cucarachas compostadoras de al menos dos géneros. He tenido de Bláctica, ahora tengo Euglaberus, también en algunos casos Pycnocephalus, y también de Eupolífaga, que es otra especie propia de bosques templados de China. Y en breve tendré Eupolífaga, que es otra, perdón, Eupolífaga no, Hemiblavera tenebricosa, que es otra especie también que vive en el sustrato. Mi interés desde la iniciativa de investigación, docencia y búsqueda de implementar soluciones de tipo técnico que podrían ser adoptadas por empresas, nos está interesando mucho el tema del reciclado de residuos últimamente. Y ya hemos dicho en un vídeo anterior que las cucas, las cucarachas, no sirven igual que una lombriz para producir grandes cantidades de compost. Si alguien quiere producir compost, haría mucho mejor en utilizar lombrices, por una razón muy sencilla. La lombriz va a transformar en compost el 45% de lo que consume, mientras que un insecto, concretamente una cucaracha, según estudios que estamos realizando y que están en estos momentos a punto de publicarse, de salir publicados, pues estaríamos hablando entre un 23 a un 28% según especies, que transforma en compost, lo que serían residuos domésticos, residuos de comida. Por tanto, no es una alternativa tan viable como puede ser la lombriz. Y además hay otro factor que hay que tener en cuenta, y es que las cucarachas no tienen las tasas de reproducción, aunque sean altas, que pueda tener, por ejemplo, algunos coleópteros, como el gusano harina, que pueden llegar a producir hasta una hembra hasta 400 huevos en toda su vida como adulto, y evidentemente eso es un porcentaje de reproducción que una cucaracha normalmente no va a tener. La lombriz puede poner cucunes durante su etapa reproductora, que son saquitos de huevos, uno a la semana, en una Eisenia fétida o Eisenia andrei, que son las dos de las especies junto a Dendrobaena veneta más utilizadas en compostaje. Puede producir de 2 a 3 crías semanales. Os podéis imaginar que a lo largo de todas las semanas de un año eso implica una población de más de 1500 por cada lombriz que estemos criando. Pero hay un tercer factor también, y es que no solo la tasa de transformación de los residuos en una lombriz va a ser superior y su capacidad reproductiva respecto a un insecto, en general una cucaracha, sino que también vamos a tener otra característica muy importante, y es que la lombriz come su peso al día. Es decir, una Eisenia fétida tiene 1 gramo más o menos de peso y va a consumir pues el equivalente a ese gramo en restos de comida. En los estudios que estamos haciendo, las cucarachas no llegan a esa proporción en absoluto. Las especies más voraces, como puede ser Pycnocephalus surinamensis o, por ejemplo, el género Blaberus o Euglaberus, que son especies muy voraces, o incluso, por ejemplo, también se habla mucho de las red runners, ¿no? De estas cucarachas que se crían, o incluso la propia Bláctica dubia, la cucaracha argentina, que se crían para alimentar reptiles. Son especies que a lo mejor van a consumir el 50% de su peso al día, como mucho, 50, en algún caso incluso un 60, pero no van a llegar en absoluto al 100% de su peso. Por tanto, las cucarachas no son evidentemente una alternativa en general, los insectos, a la producción de compost que puede tener una lombriz. Sin embargo, hay algo en lo que los insectos, y concretamente las cucarachas, pueden ser muy interesantes, y es a la hora de degradar residuos que en principio la lombriz le va a costar trabajo utilizar, porque pueden ser tóxicos por su exceso en nitrógeno, por ejemplo carnes, pescados, que pueden producir olores, pueden producir amonio, o por ejemplo las cáscaras de cítricos,
y sin embargo muchos insectos se las van a comer de buen grado. No solamente cucarachas, sino por ejemplo escarabajos de tipo tenebriónido, como puede ser el Alphitobius diaperinus, o el Tenebrium molitor, o el Zophobas morio, Zophobas atratus, que son coleópteros que se utilizan mucho para alimentación de reptiles. Por tanto, las cucarachas en general tienen su papel como degradadoras de residuos, en general de amplio espectro, son bastante voraces, no van a producir tanto compost, no se reproducen tanto como la lombriz, pero pueden ser interesantes desde este punto de vista de utilización para degradar ciertos residuos. Entonces vamos a hacer un pequeño experimento para que veáis hasta qué punto esto es así. Les vamos a dar unos restos de un caldo de pescado que acaba de preparar mi mujer, y entonces después de colar el resto de pescado, pues esos residuos se los vamos a dar a estos bichos, que por cierto casi todos los días reciben comida, por tanto no creo que estén muy hambrientas, pero vamos a probar si realmente son buenas haciendo su trabajo, ¿no? Hasta ahora. Bien, aquí tenéis los restos a los que aludía, un poquito de verdura, zanahoria, puerros, hay restos de pescado, unas hojas de laurel por ahí. Los huesos de pescado se los comen bastante bien porque son más blanditos. Los huesos de carne, por ejemplo, de chuletas o de otros materiales, pues básicamente los van a dejar mondos y lirondos, incluso se comen los cartílagos, pero claro, las mandíbulas no les dan para tanto. Así que lo que yo hago es que les doy todo tipo de restos y luego espero a que se los consuman, y al cabo de unos días pues cribo el sustrato y saco los huesos absolutamente pelados, que ya evidentemente no suponen ningún tipo de contaminación, porque todos los restos orgánicos que no sean hueso han sido eliminados. Bien, vamos a abrir el terrario y vamos a darle este alimento a ver qué hacen, ¿no? Aquí tenemos el terrario. Tengo ahí un ejemplar que está recién mudando. Como son muy voraces, pueden llegar a comerse las alas, unos ejemplares a otros. En los ejemplares que están como este de aquí, recién mudando, y entonces las pongo ahí en ese botecito porque esta especie no trepa y por tanto son muy apropiadas para utilizarlas para este tipo de estructuras. Entonces vamos a colocar los restos directamente en el sustrato, los distribuimos un poquito. Han comido hace varios días, bueno, comieron ayer, por tanto no creo que... Bueno, esto lo echaremos después. Vamos, un momento. A ver, voy a parar el móvil porque con una mano no puedo. Un segundito y continuamos. Bien, ahí están los restos distribuidos. Y bueno, esta especie vive en cuevas, en su medio natural, por tanto no le va mucho la luz, pero se van acostumbrando. Y es bastante curioso que estos animales se llegan a acostumbrar a su cuidador. Incluso al principio se escondían todas y ahora tienden a salir en cuanto huelen alimento. Lo que ocurre es que ahora mismo no creo que estén muy hambrientas porque comen casi todos los días. Pero bueno, vamos a esperar un poquito a que se vayan acercando. Unos minutos, no suelen tardar mucho. Bueno, a ver si se acerca la primera. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí están pasadas unas horas porque la verdad es que ha habido un pequeño problema, y es que había limpiado con limpiacristales el cristal para que se viera mejor y les ha debido asustar el olor y se han metido para adentro. Entonces no sé si lo veis porque está un poco oscuro. Voy a parar momentáneamente el vídeo, voy a tratar de encender la luz a ver si consigo captarlas y se pueden ver en el vídeo. Pero vamos, queda claro que se están comiendo los restos que le habíamos puesto perfectamente. Vamos allá, un momento. Parece que el hambre es más importante que el miedo a la luz, aunque esta especie se acaban acostumbrando a la luz. Bueno, ahí las tenemos. Como veis, están dando buena cuenta de... Algunas se esconden, como veis. No les gusta la luz, está claro. Algunas se van a esconder. Están dando buena cuenta. Enseguida se esconden. Estos animales son totalmente encima de esta especie que vive en cuevas, con lo cual, además, las ninfas viven dentro del sustrato. Los adultos viven en las paredes de las cuevas. Vamos a ver algunos adultos que están aquí en las cortezas. Ahí los tenemos. Esos son los adultos. Y bueno, estaba consultando ahora precisamente
un vídeo en internet que habla un poco de la producción de vermicompost y efectivamente sería el doble de lo que producen estos animales. Ahora, ¿por qué me ha dado por utilizar cucarachas en vez de utilizar lombrices? Bueno, pues por un motivo muy prosaico, porque a mi mujer las lombrices le dan asco y si sin embargo no le pasa lo mismo con los insectos. Entonces los insectos están aquí en su terrario y las lombrices, una vez que tenía lombrices en casa, se me escapó una o dos de vez en cuando y claro, pues no es de recibo. Además manchan, generan un compost que es húmedo, a diferencia de estos insectos que generan un compost que es seco. Y bueno, pues es mucho más fácil, aunque sean menos productivas y las cucarachas tengan muy mala prensa, lo cierto es que son mucho más limpias de lo que la gente se piensa. Por lo menos las especies que se pueden, no las especies invasoras, evidentemente, que viven en las alcantarillas, pero sí estas especies que son como cualquier otro insecto. Estas ya han mudado, como veis, ya están prácticamente, se ha oscurecido tras la muda y ya las podemos devolver sin riesgo de que sus congéneres se coman las alas. Aunque esta especie no come mucho las alas, hay otra como Euglaberus posticus que sí que es muy aficionada. Fijaros cómo han dejado esa monda de pescado. Bueno, esto mañana estará totalmente limpio. Está claro que entre el olor del limpiacristales que habíamos usado y el hecho de que están muy alimentadas, porque les di de comer ayer, pues no tenían demasiada hambre. Ahora, si pasan 2 o 3 días sin comer, esto habría desaparecido en minutos. Bueno, simplemente terminar este vídeo comentando que la blaticultura es una actividad bueno, pues bastante gratificante porque a pesar de los enormes prejuicios que existen contra estas especies de insectos, lo cierto es que solo 17 especies de las más de 3000 que hay de cucarachas en el mundo son invasoras y realmente la mayor parte de especies viven en ambientes forestales, en cuevas, en ambientes totalmente naturales, no frecuentan ni alcantarillas ni nada parecido y es como tener cualquier otro insecto, una mantis o un bicho palo de estos o cualquier otro insecto, es decir, no huelen, es una ventaja también respecto a otras especies que se pueden utilizar en compostaje. En un terrario como el que tenéis podéis utilizar vuestros restos orgánicos para mantenerlas, pero tener claro que si lo que queréis es una producción industrial de compost, bueno, pues es mucho mejor utilizar lombrices, evidentemente, porque van a producir exactamente el doble. Como he comentado, estaba viendo ahora mismo, hace un rato, un vídeo en internet sobre la producción de lombricultura. Más o menos se recomendaba para empezar una instalación 1 kilo de lombrices por metro cuadrado, que serían unas 1000 más o menos, y se comentaba pues una producción cada 4,5 meses de unos 300 kilos, que es más o menos unos 60 kilos mensuales, que es exactamente el doble de lo que produzco yo en mi laboratorio con estas especies. Por tanto, no es un negocio el utilizar la blaticultura para producir compost, es mucho mejor hacerlo con lombrices y además hay una cosa que no he dicho antes, que es muy importante. Estos insectos necesitan alta temperatura, necesitan al menos 25-28 grados. Estos animales tienen en la placa calefactora, una placa calefactora en el terrario para que estén calentitos. Si se escaparan, morirían por debajo de 10 grados, no soportarían el invierno. Sin embargo, una lombriz va a trabajar perfectamente de 10 a 25 grados sin ningún problema. La única razón, insisto, por la que no tengo lombrices en casa es porque, bueno, a mi familia le da asco cuando, o sea, en alguna ocasión que he tenido en pequeñas cajas lombrices, pues se me han escapado alguna y además la lombriz mancha. A mí me parece mucho más higiénico el compost que producen las cucas porque es un compost seco. Solo lo tengo que cribar con un colador, básicamente. Y como este que tengo aquí, es un simple colador. Podemos comprar en cualquier bazar, como este. Tiene una malla de 1 milímetro aproximadamente. Retiene perfectamente las ninfas. Es una de las razones por las que tengo una especie de cucaracha grande. Si tuviera una especie más pequeñita, las ninfas pasarían a través de ese colador de 1 milímetro. Y para poder descartarlas del compost habría que esperar a que crecieran de nuevo. Bueno, eso es poco práctico.
Entonces utilizo esta especie. Las hay todavía más grandes. Tenemos Blaberus cranifer, que es un poquito más grande. Tenemos especies como pueda ser, bueno, pues el Blaberus giganteus, aunque no dé tanto compost, o en fin, hay un montón de especies. Las propias Gonfradorina portentosa, la cucaracha de Madagascar. Pero en general os recomiendo que tengáis alguna especie que no sea evidentemente invasora, que esté perfectamente permitida por la ley, por las normativas, y que no trepe. Eso sí que es importante, porque cuando vas a limpiar el terrario, ya a mí me ha pasado con una especie que es Aleuropoda insignis, la cucaracha plana silvadora, que se mueve muy despacio, son fáciles de coger, pero es un incordio que andan trepando por las paredes mientras tú estás limpiando el terrario. Entonces básicamente lo que yo hago es, bueno, pues cada 2 meses, una cosa así, extraigo las cortezas, las meto en un capazo y limpio el sustrato con esta criba y obtengo suficiente compost pues para las plantas que tengo en casa, para vecinos, para regalar o incluso para intercambiar por fruta con la vecina de abajo, en fin, ese tipo de cosas. Ella se lleva el compost a su huerta y yo utilizo la fruta. En fin, que es una actividad relativamente entretenida. No son animales, como digo, para nada que estén asociados a enfermedades ni nada parecido. Son perfectamente limpios, no huelen. De hecho, como veis, lo tengo en el despacho. Y bueno, pues si las alimentas con los desperdicios de tu propia casa, pues estás disminuyendo tu huella de carbono y estás favoreciendo el medio ambiente. Así que todos son ventajas. Nada más. Un saludo y hasta otra. Chao.